Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo desde donde nos estén acompañando. Bienvenidos a otro encuentro más con el Instituto Español de la Bolsa, Cultura, Conocimiento y Éxito. Para nosotros es un honor que nos estén acompañando en otra semana más, parte de la Semana Santa que celebramos en muchos países, por supuesto, en América Latina, aquí en Europa. Así que les agradecemos a todos ellos que se toman estos días de descanso o tal vez para acudir a los que serían las celebraciones religiosas, que hayan tomado una hora de ese tiempo para acompañarnos. Finalmente, nuestro objetivo es que ustedes reciban la mejor información y que semana a semana vayan creciendo en ese conocimiento a los mercados. Una hora a la semana no es demasiado. Muchas veces pasamos una hora de esta semana en cosas que no nos dejan mucho. Tal vez pasamos una hora al día, inclusive viéndome un programa de TV, tal vez pasamos más de una hora al día en el tráfico, tal vez pasamos una hora al día jugando videojuegos, depende de cómo sean sus gustos y sus necesidades. Sabemos que una hora a la semana lo tiene cualquiera. Y el hecho de dedicar esta hora a un crecimiento en lo que es su conocimiento y su educación en los mercados es algo invaluable, porque hemos visto como muchos de ustedes que nos han acompañado desde el inicio, que nos han acompañado desde que empezamos hace un par de años y que ellos también se acercaban a los mercados de una forma muy primaria, de una forma muy tal vez incluso diría que con miedo. Ya los vemos y los hemos seguido y nos han estado enviando correos y mensajes y hemos visto cómo nos solicitan más información, información más dedicada, cómo están cada día más cómodos en el mercado, manejan mejor los términos, manejan mejor las decisiones, se sienten más tranquilos, se sienten más confiados en sus conocimientos y solo dedicando un poco tiempo. Muchas veces nuestras decisiones se basan en aquellas cosas que nos dan como una satisfacción inmediata. Por ejemplo, prefiero ver una hora de TV antes de una hora sentada en el ordenador revisando los mercados. Vale, ahora pensemos de aquí a un par de años. ¿Qué nos va a dejar más? ¿Esa hora que dedicamos viendo TV o esa hora que dedicamos estudiando los mercados? Hay otros que nos dicen, no, pero es que de una hora no es demasiado. Una hora a la semana, ¿cuántas horas son al mes? ¿Cuántas horas son al año? ¿Cómo pueden ustedes entonces aumentar esos conocimientos y esa seguridad en el acercamiento del mercado? Por eso es que nosotros insistimos en nuestra invitación a que cada semana nos acompañen en estos encuentros online y estén muy atentos. Saquen su papel y lápiz si son los que anotan de forma tradicional, como yo. Hagan sus preguntas en la plataforma, envíennos mensajes o correo electrónicos si lo quieren, hagan todas las preguntas que necesiten, coméntenos todo lo que quieran, sugiérannos temas también, lo que quieran, lo que deseen, estamos aquí para ustedes. El objetivo del Instituto Español de la Bolsa es acompañarlos en su acercamiento exitoso a los mercados y que finalmente ustedes logren esos objetivos financieros, esos objetivos en los mercados que se han planteado. Ya hace nada estábamos celebrando el inicio de año, ya estamos en este nuevo mes, ya estamos en esta Semana Santa, en donde esperamos que ustedes estén trabajando para lograr esas metas y aquí estamos para ayudarlos. Así que bueno, vamos a entrar en materia el día de hoy. El día de hoy decidimos hablar de uno de los temas favoritos de los estrategas del Instituto Español de la Bolsa o de muchos de ellos, la metodología de Wyckoff. Esta es una de las estrategias favoritas, uno de los temas favoritos de muchos expertos aquí, por los grandes beneficios que se han logrado obtener gracias a ella. No estamos hablando de una estrategia que lleva 2 días, estamos hablando de una estrategia que lleva años y que ha sido de alguna forma probada y comprobada
una y otra vez en diferentes panoramas o en diferentes momentos del mercado. Es por eso que el día de hoy vamos a hacer un repaso sobre los elementos fundamentales que utilizan los traders expertos para ganar utilizando la metodología de Wyckoff y por supuesto adaptando esos elementos a el mercado actual, a las condiciones del mercado actual. Ya estamos viendo cómo llegan esos primeras cifras en donde ya se logra ver cómo se ha afectado la economía luego de la guerra rusa en Ucrania. Hemos visto también esos primeros números que hablan de inflación, que hablan de aumento de distintos servicios, de la gasolina, por supuesto. Vamos a ver entonces cómo eso está afectando a los mercados y cómo podemos aplicar los elementos de la metodología de Wyckoff para obtener ganancias en los mercados. Así que bueno, no les voy a quitar más el tiempo, les voy a dejar con Luis Marín. Luis Marín, trader profesional, estratega del Instituto Español de la Bolsa, una persona que lleva años en los mercados, que lleva años dedicado al conocimiento del trading y por supuesto parte de nuestro equipo Green Forex. Con él vamos a revisar este tema. Recuerden hacer todas las preguntas y comentarios que tengan y muchísimas gracias entonces por acompañarnos. Luis, te dejo el micrófono y la pantalla. Bueno, muchísimas gracias por esa introducción. Realmente siempre que nos introduces me emociona mucho porque ser parte de este gran proyecto es realmente como algo increíble y doy gracias por estar acá un día más con ustedes, estar aquí, poder aportarles un día más de conocimiento para que todos podamos aprender algo respecto a esta gran habilidad como lo es el trading y poder obviamente cada día aportar cada vez más. En efecto, como lo dices, precisamente hoy hablaremos precisamente como de una estrategia o de un método que nos ha acompañado a lo largo de la historia. Nos ha acompañado precisamente, yo creo que es la base de muchas estrategias que existen hoy en día y se van a empezar a dar cuenta la razón y el porqué de esto. Y obviamente es que es la base de entender a las grandes manos. Y acá es donde vamos a entender muchas de las cosas de los movimientos que hemos visto en distintas situaciones y que capaz no es lo que pensamos. ¿Te ha sucedido que de pronto muchas veces crees que el mercado tiene esa manipulación solo por ir en contra tuya? Es cierto que el mercado es manipulado. Es cierto que el mercado se mueve a direcciones o al antojo de las grandes manos, pero no es como muchas veces pensamos o muchas veces nos dicen que es como, no, es que preciso el mercado se movió, me tocó el stop loss, es que preciso, es que el mercado está en mi contra, ellos están en mi contra y solo lo hacen para que yo pierda. Eso es un tema más psicológico que de pronto hablaremos en otra ocasión, pero hoy vamos a entender un poco de lo que sucede realmente detrás de todos esos movimientos y detrás de todas esas situaciones. Y por eso nació precisamente el método de Wyckoff o de Wyckoff, como lo quieras llamar. Pero para eso vamos a hablar primero un poco de esta persona, de este personaje tan importante como lo fue Richard Wyckoff como tal. Nació en 1873, murió en 1934. Resulta que Richard Wyckoff fue una de las grandes figuras de la especulación bursátil de la América de principios del siglo XX. De hecho, él estuvo con grandes inversionistas y grandes traders como fue Charles Dow, JP Morgan, entre otros. Y ellos fueron parte o formaron parte de lo que muchos denominan hoy en día como la edad de oro del análisis técnico. A los 15 años, él empezó a trabajar como corredor de bolsa para un fondo en New York, en Wall Street. ¿Tú te imaginas a los 15 años empezar a trabajar como corredor de bolsa? Desde los 15 años poder estar, mejor dicho, trabajando en esto. ¡Qué locura! A los 20 años llegó y se convirtió en director de su propia firma. Imagínate la eminencia que debía ser. A partir de sus observaciones y de las entrevistas con los legendarios operadores de acciones de su época,
Wyckoff codificó las mejores prácticas de Livermore y entre otras leyes como tal y principios. Su método, de hecho, pues se basa en identificar lo que es la acumulación y la distribución de acciones de los grandes operadores y cómo tomar posiciones en armonía con estos grandes jugadores. Pero obviamente, pues teniendo esto en cuenta, nos vamos a dar cuenta que el método tiene distintas fases y tenemos las famosas fases del mercado según Wyckoff. Y son estas que tenemos acá. Entonces vamos a colocar acá, precisamente tenemos unas fases de acumulación. Un poco más pequeño. Tenemos por acá una reacumulación. Ya vamos a entrar en detalle en cada una de ellas, no te preocupes, para explicarlo lo mejor posible. Acá encontraremos una fase de distribución. Obviamente esa será una redistribución. Esto lo vamos a tomar como un mercado alcista. Y esto aquí lo vamos a tomar como un mercado bajista. Entonces vamos a explicar cada una de estas fases para que tú lo tengas claro y podamos tener toda la claridad. Bueno, detrás del movimiento de los precios, pues está la mano del dinero profesional. Es así de sencillo. Las cuales obviamente se basan en una manipulación que conocemos como lo es la acumulación y la distribución. Y entiéndase como manipulación precisamente una acción para cazar una oferta o demanda necesaria para poder producir una liberación del precio, que es lo contrario realmente a lo que estábamos hablando al inicio, que es lo que las personas creen que es movimientos para hacerles fallar, reversiones en el precio, toques en su stop loss y reversiones después de ese punto, etcétera, etcétera, etcétera. Como te comentaba, pues eso tiene que ver mucho más con aspectos más psicológicos de psicotrading que en otras sesiones tocaremos. Para que exista precisamente un mercado alcista, el profesional debe acumular. Entonces, vamos a colocar por acá donde está el pincel. Acá. Tenemos que empezar a acumular, ¿sí? Acumular, 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 ¿sí? ¿Qué se acumulan? Órdenes de compra. Y esto lo que va a hacer es generar la demanda necesaria para producir un alza, ¿sí? Para producir una liberación al alza del precio, que es este movimiento que tenemos acá. Luego, el precio pues realiza una pequeña pausa para empezar una reacumulación, para poder reacumular, que es cuando entran, digamos, como los traders, nosotros, las personas, a seguir obviamente comprando para así prolongar la tendencia alcista. Asimismo, pues para una tendencia bajista, el trader deberá distribuir. Entramos en una fase de distribución. Tenemos que entrar en distribuir, distribuir, distribuir. Pero ¿qué es lo que estamos distribuyendo? Pues obviamente estaremos distribuyendo órdenes de venta que obviamente van a generar la oferta necesaria. Y así ellos tienen que empezar a soltar sus posiciones poco a poco. Empiezan a soltar esas posiciones y así producir una baja en el precio, que es lo que encontramos acá. Luego, pues tendremos obviamente un proceso de redistribución donde entran los traders para así poder prolongar esta tendencia bajista. Con esto, ¿qué podemos ver? Con esto podemos ver el rol importante que tenemos nosotros dentro del mercado y que podemos ir de la mano de los grandes inversores y que no necesariamente están en nuestra contra. No necesariamente ellos tienen que estar en nuestra contra, sino que aquí podemos ver precisamente nuestro papel dentro de esto. Pero resulta que estas fases del mercado o este método van de la mano con algo muy importante
que las vamos también a entrar en detalle, que son unos principios fundamentales. Y esos principios fundamentales, vamos a ver tres leyes del mercado. Les vamos a ver acá. Las tres leyes del mercado. Vamos a llamarlas así. Espero que tú estés copiando todo esto porque créeme que eso es la base, yo creo que el conocimiento de muchos. Vamos a empezar, por ejemplo, con lo que es la ley de la oferta y la demanda. La ley de la oferta y demanda. O también llamada ley de oferta y demanda, como quieras ponerlo. ¿Listo? ¿Qué me dice esta? Pues resulta que la ley de oferta y demanda, digamos que esta nos dice que el precio de cualquier activo financiero será el resultado de la interrelación entre los que venden, la oferta, y los que compran, la demanda. Y vamos a empezar a ver que cuando la demanda aumenta, pues el precio de este activo va a empezar a aumentar. Cuando la oferta es la que está aumentando por encima de la demanda, es cuando vamos a empezar a ver que el precio empieza a bajar. ¿Y esto cómo lo vemos? Bueno, vamos a poner un ejemplo para poder explicarlo rápidamente. Imagínense lo siguiente. Vamos a colocar acá una pequeña gráfica, esto lo vamos a poner en línea. Imagínense que esto acá es el precio y esto acá vamos a poder verlo en cantidad. De pronto muchos conozcan esto, de pronto otros no. Vamos a ver algo como esto de acá. Donde esta primera curva de aquí es la de la oferta y esta segunda curva acá es la de la demanda. Esto yo lo vi, por ejemplo, en mi carrera. Yo soy ingeniero industrial y no tenía la menor idea que esto tenía que ver, por ejemplo, con el tema de inversión. Y hoy en día ya lo entiendo. Entonces, ¿qué nos quiere decir esta gráfica? Te lo voy a explicar rápidamente. Bueno, resulta que obviamente hablemos únicamente de la oferta. La oferta, de los que están vendiendo. Imagínate, ponte tú en la posición de un empresario. Voy a ponerte un ejemplo súper sencillo. Tú tienes de pronto, no sé, eres productor de lápices, ¿sí? ¿Qué significa esto? A una mayor cantidad como tal de precisamente ofertantes, a una mayor cantidad precisamente de ver una necesidad en las personas de que obviamente ellos necesitan este producto, va a existir un mayor precio. Cuando tú ves que, por ejemplo, tú eres el único prácticamente que puede cubrir esta necesidad a una mayor cantidad demandada, va a existir un mayor precio. Por lo contrario, cuando existe una menor cantidad demandada, pues el precio va a ser bajito, ¿sí? Es lo que yo te decía, por ejemplo, ahorita. Cuando la oferta está por encima de la demanda, el precio va a aumentar. Entonces, ahora, ¿qué es lo que sucede con la demanda? Imagínate lo siguiente. Resulta que, por ejemplo, tú ahora vas a ser el que va a comprar. Tú quieres comprar cosas a un mayor precio cuando las cosas están muy caras, pues tú no vas a querer comprar realmente tanto, porque pues obviamente no va a existir ese gusto por querer comprar ese producto que está tan costoso. Pero cuando los productos son más económicos, pues van a ser mayormente demandados. Vamos a adquirir una mayor cantidad de ellos. Ahora te lo quiero poner un ejemplo por ejemplo, el tema de una acción. Imaginémonos lo siguiente, vamos a imaginarnos dos escenarios. Imagínate que, por ejemplo, tú tienes
una acción de una empresa que cuesta $100. La compraste en $100. ¿Sí? Pero vamos a poner dos escenarios. Uno, resulta que esta acción que te cuesta $100, eres el único. Significa que la oferta es bajita, ¿cierto? Porque solo hay una persona que lo tiene. Pero resulta que la demanda, por ejemplo, también es baja. Resulta que nadie conoce esa acción. Nadie conoce esa empresa que tú tienes esa acción. No, es que yo tengo la única acción de esta empresa. Pero, ¿y esa empresa quién es? Esa empresa no tengo la menor idea de qué es. No tengo la menor idea de esa empresa, de qué se trata, ni que existía, ni sus movimientos. ¿Qué es lo que seguramente va a pasar en ese caso? Bueno, al no existir una demanda, al haber precisamente una demanda tan bajita y una oferta tan baja, pues el precio de tu acción va a empezar a disminuir. Así es sencillo. Vamos a ver una disminución en el precio. Ahora, segundo escenario en donde también va a poder verse esta situación de una baja en el precio. Tú tienes una acción que cuesta $100, pero resulta que tras del hecho no eres el único, sino que hay 10.000 personas más que tienen esa acción, pero vuelve y pasa el mismo escenario. Resulta que, pues aun cuando existe una oferta alta, cuando vemos que precisamente existe una gran cantidad de ofertantes en el mercado, pero una demanda tan bajita, pues el precio va a empezar a bajar. El precio va a empezar a disminuir. Pongamos otro caso en el cual el precio no disminuya, sino que empieza a aumentar. ¿Te das cuenta? En este caso, prácticamente, cuando la oferta es más alta que el precio, que la demanda, entonces vamos a colocar oferta alta, precio disminuye. La oferta es más alta que la demanda, el precio disminuye. ¿Ok? Listo. Ahora, segundo caso contrario. Resulta que tú eres el único que la tiene. Hay una oferta bajita de este producto, de este activo. Tú eres el único que tiene la acción de esta compañía, pero resulta que es una compañía increíble. Es una compañía que acabó de salir, pero que ha mostrado excelentes resultados, que ha mostrado, mejor dicho, unos retornos increíbles, que está dentro de un sector en crecimiento, que está, mejor dicho, que todo el mundo quiere comprar esa acción. Existe una demanda alta, pero hay una bajita oferta porque solo tú la tienes. Eso va a hacer que tu acción suba el precio. ¿Por qué? Porque hay poquitos vendedores, pero muchos más compradores. Y al existir esa gran demanda, pues obviamente va a hacer que el precio empiece a aumentar. Realmente este es el escenario perfecto. Cuando la oferta es más baja que la demanda, es que vemos subidas en el precio. ¿Sí? En este caso no aplicaría, digamos, ver una oferta alta y una demanda alta, porque en ese caso, pues sencillamente hablaríamos de pronto de un tema un poco más de equilibrio, por decirlo así, donde pues obviamente existen vendedores y compradores prácticamente en equilibrio. Entonces habría, digamos, un precio de equilibrio como tal. En este caso hablaremos precisamente de una demanda más alta que la oferta. El precio aumenta. Y lo que vemos muchas veces cuando, por ejemplo, lo vimos en situaciones de cuando Elon Musk salía a hablar de ciertas situaciones, pues obviamente crecía.
la gran cantidad de personas que demandaban las acciones de estas empresas o que demandaban precisamente las compras de ciertos activos y veíamos cómo empezaban a aumentar el valor y el precio de ellos. ¿Ok? Entonces recordemos la ley de la oferta y la demanda que nos dice que el precio de cualquier activo financiero es el resultado de la interrelación entre los que venden, o sea, los ofertantes, y los que compran, los demandantes. Y lo que nosotros hacemos realmente es buscar un desequilibrio entre esas dos fuerzas. Y lo que normalmente hacemos cuando estamos operando, buscar un desequilibrio en estas dos fuerzas. Tenemos una segunda ley y es precisamente la ley del esfuerzo versus resultado. ¿Qué nos dice esta? ¿Qué nos dice la ley del esfuerzo versus resultado? Bueno, todo esfuerzo deberá tener un resultado en armonía con dicho esfuerzo. ¿Sí? El esfuerzo lo vamos a ver, por ejemplo, en indicadores como el volumen, que lo que hace es representar la cantidad de actividad determinada que está sucediendo en este momento. Y ojo, porque cuando vemos un incremento de volumen significativo, nos indica que el dinero profesional se está esforzando para producir un movimiento, ya sea de continuación o de giro en el precio. Y la armonía, lo que hacemos es, la obtenemos cuando ese esfuerzo pueda romper, digamos, una zona significativa, como lo conocemos como zonas de soporte o de resistencia, ¿sí? Entonces vamos a poner aquí rápidamente de pronto un ejemplo de esto. Para esto voy a colocar esto. Ya saben que cualquier duda, pregunta, la pueden hacer ahí en el chat, la pueden enviar en correo electrónico para que pueda ser resuelta para ustedes. Estoy tratando de explicarles absolutamente todo lo que conlleva todo este gran método. Vamos a imaginarnos primero aquí una zona de soporte y resistencia fuerte, pasada con esta línea. Ustedes ya saben que esa es una zona de soporte. ¿Listo? Voy a colocar acá un soporte. Esto de aquí es un soporte. Y vamos a tener dos escenarios. Vamos a tener un escenario en el que vamos a ver, para esto voy a colocar esto en, bueno, no pasa nada, vamos a colocar así esos dibujitos. Esto de acá, imagínense que es el indicador de volumen. ¿Listo? Voy a colocar acá volumen. Que obviamente, tranquilos, al finalizar veremos ejemplos claros para que ustedes puedan aprender de la mejor manera. Creo que ustedes muchos conocerán de pronto este indicador. Los que no, pues no se preocupen, que igual lo vamos a ver ahorita. Bueno, vamos a empezar a correr esto porque esto va más cerquita. Tin, correr esto un poquito más. Qué bien. Quiero darles el ejemplo lo mejor posible. Bueno, ¿qué nos dice precisamente esto? Ahora quiero... Ahora, imagínense que vemos el movimiento del mercado de la siguiente manera. Viene el precio, viene bajando, pam, 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 pam. Y resulta que justamente encontramos una zona donde existe un alto volumen. Como lo pueden ver acá, el volumen empieza a aumentar. Entonces ahí es donde nosotros decimos como efectivamente vemos que existe una gran inyección de capital por parte de las manos fuertes para producir un movimiento. Pero podemos ver ya sea un movimiento de continuación o un movimiento de un giro de precio. Cuando decimos que no hay armonía, cuando decimos que no hay armonía, es cuando existe precisamente un movimiento en el cual, a pesar de haber un alto volumen, el precio respeta esta zona de acá. Cuando vemos precisamente este tipo de situaciones, decimos que no existe armonía en el movimiento. ¿Sí?
que es cuando vemos precisamente que se respeta ese tipo de situaciones. Pero por lo contrario, cuando por ejemplo vemos la misma situación, pero adivinen qué, y yo sé que ustedes ya deben estar diciendo como, pues fácil, si no hay armonía cuando respeta, pues en efecto, cuando vemos un movimiento en el cual el precio, después de existir un volumen alto, y bajarlo por acá para no poner otra vez todos, viene el precio, el movimiento, ¡pum! Zona de volumen alto, pero en este caso, me rompe esta zona importante de soporte y de resistencia, es cuando decimos que sí hay armonía, ¿sí? Ahora, muchas veces va a suceder, y ojo con esto, entonces decimos que sí hay armonía, que cuando se realiza un pullback es una prueba de ese nivel. Y si hay poco acompañamiento de volumen, significa que no hay un interés de llevar el precio al alza nuevamente y lo que va a suceder es que se va a extender este movimiento. ¿Cómo hace un poco acompañamiento de volumen? Que precisamente vamos a ver, digamos, como movimientos cada vez más bajitos en el volumen como tal. Por ejemplo, ese tipo de situaciones de acá. ¿Sí ven? Estoy poniendo aquí un ejemplo gráfico, que es cuando empezamos a ver inyección de capital, volumen, ¡pum! Pasó, pasó esa zona, significa que existe una armonía en el precio y lo que nosotros buscamos realmente muchas veces. Existe una armonía. Me realizó un pullback, pero ¿cómo yo sé si ese pullback solo es una prueba de ese soporte o va a ser de pronto un movimiento que va a regresar nuevamente al alza? Bueno, cuando veo que precisamente hay un poco acompañamiento del volumen. Cuando yo veo que hay volúmenes bajitos, sencillamente puedo tener tranquilidad de que sencillamente no va a ser un movimiento que quiera regresar al alza, sino que lo único que está haciendo es buscar extender ese movimiento. Espero que esto siga siendo entendido. Igualmente, lo que les digo, estamos poniendo son ejemplos para poder ahorita verlo ya en acción, por decirlo así. Y tenemos una tercera ley, que es la última como tal, donde vamos a tener lo que es la ley del esfuerzo, perdón, la ley ¿qué? La ley de causa y efecto es. La ley del esfuerzo lo acabamos de ver. La ley de causa y efecto. Resulta que la ley de causa y efecto sucede porque Wyckoff observó que todo desplazamiento en el precio tiene un origen concreto que lo provoca. Todo efecto tiene su causa. Es decir, ningún movimiento del mercado es aleatorio. Es fruto realmente de las maniobras provocadas por los profesionales y estas son sencillamente lo que es la distribución y la acumulación. Entonces, todo lo que nosotros vemos en el mercado, todo esto es precisamente ley de causa y efecto. Todo tiene una causa y un efecto, absolutamente todo esto tiene una causa y un efecto. Esto no es aleatorio, esto no es porque sí, no es porque, ay, es que el mercado decidió llegar hasta ahí por obra y gracia del Espíritu Santo. Porque, ay, dijo, ay, qué linda zona, yo creo que aquí quiero descansar un poco, estoy un poquito cansado. No, todo tiene una razón. Y es precisamente lo que yo quiero que ustedes se lleven hoy y puedan aprender hoy. ¿Ok? Todo tiene una ley de causa y efecto. Voy a tratar de colocar esto, a ver, vamos a decirlo chiquito un poquito para que pueda caber todo en un solo sitio. Perfecto. Quiero que le tomen pantallazo a eso. Les doy un segundito para que puedan tomar pantallazo, lo puedan copiar. ¿Listo? Voy a bajar ahí 2 segunditos. 2 segunditos. 1, 2. Perfecto. Yo creo que ya. Espero que todos estén realmente copiando porque créanme que esto cuando yo lo empecé a estudiar fue como wow. Fue, mejor dicho, haber visto la, lo mejor.
Ahora, ¿qué es lo que realmente a mí me dice la ley de la causa y efecto como tal? Bueno, sencillamente que la acumulación me va a llevar a un movimiento alcista, me va a llevar a movimientos al alza, y lo que es precisamente la distribución me va a llevar, obviamente, a buscar lo que es llevar el precio a la baja. Eso es así. Ley, una causa, la causa es la acumulación, el efecto, mercado alcista. La causa, una fase de distribución, el efecto, un mercado bajista. Y así es como funciona realmente esto. ¿Ok? Ahora, tenemos otra situación y voy a colocar esto precisamente por este lado acá porque no quiero borrar nada de lo que he puesto porque me parece importante. Entonces voy a hacerlo de este lado. Tin, tin, tin. Perfecto. Y con esto, no sé si... Sí, hablemoslo de una vez. Hablemoslo de una vez, lo explicamos y hacemos algo importante acá, antes de irnos a los ejemplos. Bueno, resulta que también existen algo llamado posiciones primarias dentro de este método, y aquí es donde ya empezamos a entender un poco más de lo que se trata toda esta situación. Entonces, estas posiciones primarias se pueden dividir obviamente en lo que son posiciones alcistas y posiciones obviamente bajistas. Voy a colocar aquí ambas y obviamente no te preocupes, te las voy a explicar cada una. Listo, aquí están las posiciones alcistas. Vamos a colocar por acá las posiciones bajistas. Tranquilo, ya vamos a colocarlas y una vez las pongamos, las vamos a entrar a definir y obviamente también a ver cómo es que se ven dentro del mercado, ¿vale? Tenemos acá una primera posición como lo es la posición de parada, automatic rally, la tercera que es un spring, tenemos el test del spring, tenemos acá algo llamado salto del arroyo y por último un back al arroyo. Tranquilo, no te preocupes, ya vamos a entrar a definirlas, tranquilo. No quiero que estén ahorita como, ¿cómo así que esa vaina parada? Tranquilos, ya vamos a entrarlas a definir. Y en un mercado bajista tenemos parecidas, pero que serían la primera es la parada, segundo automatic rally. Aquí ya no sería un sprint, sino algo llamado un upthrust, que se escribe, si no mal recuerdo, TRH sí, thrust, sí. Acá tendremos obviamente, el test del upthrust. Acá tenemos algo llamado deslizamiento de hielo. Y por último tendríamos un back a la zona hielo. Entonces, ahora sí, entremos a definir. Bueno, ¿qué es la parada? Bueno, resulta y acontece, y aquí vamos a usar dibujitos, que la parada precisamente es el freno definitivo de la tendencia previa. En este caso, para, digamos, una tendencia alcista, sería el freno definitivo de, digamos, como de las ventas. Este sería, digamos, como el clímax de las ventas. Quiere decir que obviamente se han frenado totalmente las ventas en este punto. A causa de eso, obviamente lo que va a hacer es producirse eh, una subida en el precio. Es decir, en el punto mínimo hubo una ausencia de oferta. Por ende, la demanda lo que va a hacer es posicionarse por encima, lo que nos va a generar automáticamente una segunda posición, que es un automatic rally. Ahora, lo que vamos a tener es digamos que, eh, este fractal alcista que tendremos acá como tal, que lo voy a poner como de esta manera. Tendremos como este fractal alcista acá en esta situación.
ponerlo como tal. Tendremos precisamente este fractal alcista, esta zona importante de acumulación. Y luego lo que vamos a tener es precisamente un spring. ¿Qué es esto? Bueno, básicamente es una prueba del compromiso bajista, donde el precio lo que hace es romper por debajo de la zona de parada. Me rompe el precio por debajo de esta zona, ¿sí? Pero rápidamente lo que va a suceder es que es recogido por encima de ese nivel y lo que vamos a tener posteriormente a esto es obviamente, vamos a ver una recogida y después vamos a tener un test del spring, que ¿qué es? Un pullback. Uy, perdón, se me movió hacia allá el mercado. ¿Por qué? Entonces tendremos precisamente un spring, que es un rompimiento rápidamente, que es recogido, y tendremos este test del spring. Ese test precisamente es la validación prácticamente que tendremos de un ingreso nuevamente a la zona del rango. Después de esto tendremos algo que se llama el salto del arroyo, que el salto del arroyo es precisamente es el salto que va por encima del automatic rally, que es este de acá. O sea, sencillamente es como un rompimiento al alza, que me rompe este fractal, que me lo rompe al alza. Obviamente, después de esto, tendremos un back del arroyo, que es un pullback, que lo que hace es validar la ruptura como tal, y posteriormente tendremos una tendencia alcista. Así es como vemos esas posiciones primarias. Entonces, primero, tenemos una zona de parada, que es precisamente la zona donde ya la oferta no tuvo más volumen, ya la oferta cayó, y vamos a tener después de esto un automatic rally. Voy a colocarlo acá como precisamente AR, automatic rally. Después de esto tenemos un sprint, que es precisamente la prueba del compromiso bajista, la prueba realmente a ver qué es lo que está sucediendo, a ver si realmente el mercado quería bajar o qué tanto tiene ese deseo de subir. Pero después de esto vamos a tener una recogida en el precio y nos va a formar un test del spring, que es precisamente esta validación, es precisamente como esta prueba en la zona, que es, lo conocemos siempre esas pruebas como los famosos pullbacks. Y después de esto tendremos nuestro salto del arroyo, que lo que va a suceder con el salto del arroyo es que precisamente me va a romper este último automatic rally, o sea que me lo va a pasar, como se dan cuenta. Obviamente después de esto tendremos nuestro back al arroyo, que es la validación, que es precisamente como como esa prueba, y posteriormente tendremos nuestra nueva tendencia alcista. Esto es lo que precisamente nos dicen las posiciones primarias y es lo que nos quiere decir el método de Wyckoff para buscar ese tipo de movimientos. Ahora, obviamente para tendencias bajistas es exactamente igual, ¿sí? Si quieren vamos a hacer aquí el ejemplo rápido. Para tendencias bajistas, pues sencillamente lo que ahora vamos a tener es una parada, que precisamente lo que va a suceder es que en esta zona de parada, pues obviamente es será el freno definitivo, por decirlo así, la tendencia alcista con la que veníamos, el clímax de las compras, que significa que pues, se han frenado totalmente las compras en este punto y obviamente a causa de eso lo que va a suceder es que se produce una baja en el precio. ¿Qué quiere decir esto? Que en este punto hubo una ausencia de demanda y por ende la oferta se posiciona por encima de la demanda. ¿Y esto qué produce? Bajas en el precio. ¡Pum! Entonces vamos a ver acá, pam, pam, pam. Bajón en el precio. Perfecto. Tenemos nuestra parada y esto en el bajón en el precio nos va a formar precisamente nuestro automatic rally en nuestra tendencia bajista. Voy a colocarla exactamente igual que la otra en las mismas zonas para, para mantener como la serifica por acá, por acá y esto acá. ¡Pum! Tenemos nuestra parada, nuestro automatic rally como tal. Y después de esto, ¿qué va a suceder? ¿Qué creen que pasa?
Bueno, pues sencillamente tenemos un upthrust, que sería como el spring, que sería precisamente un rompimiento de nuestra zona anterior para medir precisamente la fuerza de compra, para probar a estos compradores, para probar a ver qué es lo que sucede, pero que rápidamente es recogida en un movimiento bajista, donde tenemos después un test del upthrust y un deslizamiento de hielo, que sería ¡rum! Un movimiento, ay, se borró, perdón, que sería obviamente un deslizamiento de hielo, que sería un movimiento a la baja que me rompa este último automatic rally, que me rompa hacia abajo, hacia el movimiento que yo estoy esperando. Tendremos un back a la zona de hielo, que sería como la prueba precisamente de esta zona, y posteriormente mi tendencia bajista. Así es como nosotros vemos, según la metodología de Wyckoff, una tendencia bajista o la formación de una tendencia bajista después de que, adivinen si ustedes se dan cuenta, esto es como si fuera un poco una, una consolidación. Bueno, adivinen qué, zonas de acumulación, zonas o fases de distribución. Exactamente igual. Entonces acá vamos a tener nuestra parada formada después de nuestro automatic rally. Aquí tendremos ya no un spring, sino, creo que está un poquito más arriba. Ya no es un spring, sino lo llamamos acá up thrust. Después de esto tendremos nuestro famoso test del upthrust de aquí. Luego tendremos nuestro deslizamiento de hielo. Y obviamente nuestro back a la zona de hielo. Y luego, pues, como efecto tendremos nuestra tendencia bajista. ¿Listo? Tómenle foto, copien esto, porque vamos a entrar a ver algo, y ya con esto pues terminar, y es precisamente que estas situaciones las vamos a ver en 5 fases distintas. Y esto lo vamos precisamente a dividir en 5 fases para que esto pueda ser mucho más claro. Pero antes de dividirlo en fases e ir al ejemplo ya práctico, quiero regalarte una información, porque yo sé que hasta ahorita estás aprendiendo un montón, pero sé que puedes aprender aún más y de una mejor manera. Pero para esto quiero invitar a que Leonor te dé esta gran información. Muchísimas gracias, Luis. Y bueno, como todos los que estamos aquí conectados, aquí aprendiendo y revisando toda la información. Sin embargo, al inicio de este encuentro, al inicio de este webinar, hablábamos sobre lo que sería lo que está ocurriendo en este momento en la economía mundial, en donde vemos cifras de inflación preocupantes. En Estados Unidos ya se cerraba en 8.5 el mes, una cifra de alguna manera increíble y por supuesto, como les comentaba, preocupante. Si revisamos lo que sería lo que ocurre aquí en Europa, en América Latina, vamos a ver, por ejemplo, el caso específico de España, entre el 40 y el 50% de los españoles tienen su patrimonio en cuentas corrientes y en depósitos. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Con las cifras de inflación que nos están mostrando. Las cifras de inflación se van a traducir en aumentos de alquileres, en aumentos
de servicios, luz, teléfono, agua, gasolina, en aumento de alimentos, en aumento de todo lo que tiene que ver con el consumo, ya sean necesidades básicas o no. Y ahora, ¿qué estaremos haciendo entonces si dejamos todo nuestro patrimonio en esas cuentas corrientes y en esos depósitos? Muy sencillo, que cuando queramos usar ese dinero ya no va a valer lo que valía cuando ese dinero ingresó al banco. Mientras el banco está haciendo dinero con esos ingresos que nosotros tenemos, cuando nosotros querramos utilizar ese dinero ya no va a valer lo mismo. Lo podemos ver simplemente con una ida al mercado. De repente, si ustedes con 20, 50 euros hacían un mercado muy grande hace algunos años, ahora se redujo muchísimo. Entonces, ¿qué hay que pensar? Hay que pensar en objetivos a largo plazo, a mediano plazo, que nos permiten aprovechar esos ingresos que ya tenemos, que nos permitan aprovechar y tratar de multiplicar esos ingresos que tenemos en el momento, entendiendo que mañana esos ingresos ya no van a valer lo mismo, entendiendo que el día de mañana queremos una jubilación tranquila, entendiendo que queremos alcanzar nuestros objetivos financieros, entendiendo que muchos ya tienen planificado, ya están revisando cómo alcanzar esa libertad financiera. Pero cuando tratamos de trazar este plan, muchas personas nos dicen que no sienten que sea el momento ideal. La realidad es que nunca va a haber un momento ideal. Siempre podemos utilizar algo como excusa. Podemos utilizar la pandemia del COVID, podemos utilizar la guerra, podemos utilizar que el mercado no, vamos a esperar un poco, pero mientras más esperemos, más estaremos perdiendo. El momento es ahora y el objetivo siempre será garantizar la tranquilidad financiera para cada uno de nosotros. Y es por eso que el momento de ingresar en los mercados es hoy. El hecho de que nos estén acompañando en encuentros como este, ya sea que nos estén viendo en vivo o en grabación, es un excelente primer paso porque ya nos dicen que están buscando esa forma de multiplicar ese dinero que ya tienen y buscar esa manera de tener un ingreso extra. Un ingreso extra que sabemos que no es fácil, que sabemos que no se va a multiplicar por 10 de la noche a la mañana, pero que sabemos que es un objetivo que con tiempo, con dedicación y de la mano de los profesionales vamos a lograr. Y una excelente manera de aprovechar nuestros ingresos en un mercado rentable es el mercado Forex, el mercado de divisas. Es un mercado con muchísima fluidez, es un mercado en el que se puede alcanzar ganancias importantes y es un mercado que yo sé que muchos de ustedes ya le tienen el ojo puesto. Por eso decidimos presentarles, si aún no lo, porque sé que muchas personas que nos están acompañando el día de hoy ya lo tienen, pero aquellas personas que no lo tienen y que están con nosotros por primera vez el día de hoy, este servicio que se llama Green Forex. Detrás de este servicio hay un equipo de traders profesionales, todos estrategas del Instituto Español de la Bolsa, quienes tienen años en los mercados. Juntos suman decenas de años de profesionalismo, de experiencia, de revisar, de vivir los mercados, de entender cada momento, de tener la paciencia, el conocimiento y esa solidez emocional y mental para llegar a objetivos, para llegar a sus beneficios. Es por eso que este equipo se reúne para brindarles a ustedes este servicio Green Forex, el cual, el que lo ven en pantalla, brinda entre 3 a 5 trades a la semana. De 3 a 5 trades, información que ustedes van a recibir para activar entre 3 y 5 operaciones en el mercado. Este servicio va a combinar la inteligencia artificial, el análisis fundamental y el análisis técnico a mediano plazo. ¿Okay? Tiene una excelente rentabilidad y ustedes van a recibir toda la información necesaria,
puntos precisos de entradas y salidas, stop loss, take profit, además de una explicación de contexto que tiene explicarles a ustedes, que les va a dar el contexto fundamental y la estrategia técnica utilizada. Hablamos que la duración promedio de estos trades es entre 1, 3, 4 semanas. Sin embargo, va a depender de cómo se encuentra el mercado. Quienes ya tienen el servicio saben que hay algunas entradas que duran días, hay otras que duran un par de semanas. Va a depender del trade y del momento en el mercado. Lo importante es que es un servicio que tiene un portafolio diversificado, un lenguaje simple, entendible y además da muy buenas ganancias. Es un servicio que ustedes van a activar y van a recibir ya de primera mano una guía realizada por Mauricio Monti, nuestro editor en jefe, quien tiene más de 30 años de experiencia en el mercado y que decidió escribir una pequeña guía en donde explica cómo afrontarse, cómo dedicar nuestros conocimientos para reflejar el riesgo en los mercados y determinar el riesgo de cada operación. Con esto es imposible que ustedes se presenten ante un escenario como muchos de ustedes nos describen cuando nos llaman por primera vez. Es que quemé la cuenta. Con esta guía en el que les van a enseñar cómo manejar el riesgo, además de un servicio ganador, eso no les pasará. Eso nunca va a pasar si tienen un equipo de profesionales a la mano. Eso nunca va a pasar si dedican parte de su tiempo y de su esfuerzo para seguir a verdaderos profesionales. ¿Okay? Entonces van a recibir las operaciones semanales, van a recibir la guía de nuestro editor Mauricio Monti del manejo de riesgo y además van a recibir un análisis semanal de actualidad en el mercado. A esto se suman y con la activación del servicio van a tener el acompañamiento de parte del Instituto Español de la Bolsa. Único acompañamiento de este estilo en Europa, en donde ustedes 24/7 tienen a su disposición traders profesionales para que resuelvan sus dudas, ya sean llamándonos por mensaje de texto, por correo electrónico. Siempre estamos allí acompañándolos y la idea es que ustedes estén operando con un profesional hombro a hombro. Que ustedes no estén solos y que nunca cometan errores porque tienen una opción muy sencilla, que es levantar el teléfono o escribirnos un mensaje para preguntarnos cualquier cosa que necesiten. Entonces, este servicio súper completo es un servicio que tiene excelentes resultados y aquí les mostramos, como siempre les decimos, los números no mienten. Aquí tenemos la tabla de resultados de Green Forex, la que llamamos Equity Line. Una tabla en donde nosotros no solamente hacemos el seguimiento interno del servicio, sino que también lo utilizamos para aprovecharlos, para mostrarles a ustedes cómo se encuentra en este momento el servicio y todas las operaciones que se han dado en este. Desde que ese servicio se inició para el público español en el mes de noviembre del 2019, estas han sido todas las operaciones que se han dado, ¿ok? En esta columna que tengo en gris en este momento, tienen la fecha, aquí tienen el activo, ¿okay? Aquí tienen el punto de entrada, aquí tienen el punto de salida, aquí tienen si tuvo ganancia, si tuvo profit. En uno es si tuvo profit, o sea, en estas operaciones, en estos trades, si se alcanzó ganancia, 0 que no se alcanzó ganancia, 1 que se alcanzó ganancia, y así vamos. Aquí tenemos los pips, ya sean los pips ganados como estos o los pips que se perdieron como estos. Es un servicio que tiene operaciones, algunas que ganan, algunas que pierden y algunas que no aportan ni quitan nada. ¿Okay? Esto es normal y natural en los servicios. Si ustedes le prometen un servicio con 100% de ganancias, que no tienen ninguna pérdida, que han demostrado, han revelado todas operaciones exitosas, ese no es un servicio honesto.
Los verdaderos servicios, los servicios profesionales, tienen un buen porcentaje de ganancias, pero es imposible que sean completamente ganadores. Es por eso que ustedes tienen una guía de manejo del riesgo. Sin embargo, este servicio, como pueden ver, tienen un excelente histórico. En total ya hemos superado los 10.000 pips con el servicio, 10.322 pips, lo que es un gran acierto y una gran alegría para aquellos quienes nos acompañaron con el servicio desde el inicio y confiaron en nosotros desde el inicio de este servicio y con quienes estamos muy agradecidos. Ellos ya superaron entonces los 10.000 pips, 10.392 con un promedio al mes de 469 pips y un porcentaje de operaciones ganadas de 63.40%. Repetimos entonces, un servicio que tiene un total de pips de 10.322, que al mes ustedes en promedio pueden alcanzar unos 469 pips y tienen un porcentaje de operaciones ganadas del 63.40%. Es un servicio que recomendamos para aquellas personas que no quieren estar 24/7 frente al ordenador, que quieren un servicio confiable, que quieren un servicio cómodo, de calidad, en el que mantengan ganancias constantes, en el que mantengan ganancias seguras, mantenidas en el tiempo y que les dé a ustedes un servicio profesional sin la necesidad de dedicarle horas y horas a la semana. Ustedes van a requerir solamente algunos minutos para sentarse frente al ordenador, para establecer los trades de la semana y posteriormente los trades van a alcanzar su stop loss o su take profit. Pueden recibir actualizaciones, sin embargo, como les comento, no requieren una dedicación extrema. Simplemente confían en los profesionales y confían en el análisis que ellos han realizado. Si ustedes ya tienen mucho tiempo en el mercado, si ustedes están comenzando, si es su primera vez confiando en el mercado de Forex, es un servicio que se puede adaptar a sus necesidades. Como siempre les explico, es un servicio bastante complejo de realizar, pero bastante amigable para ustedes, muy sencillo de seguir, pero que en realidad su función detrás de cámaras, como diríamos, es bastante compleja. Por eso este tiempo se me queda corto, pero siempre los invito a que por favor me manden un correo electrónico o un mensaje, ya les pongo, a los datos que ven en este momento en pantalla y me hagan todas las preguntas relacionadas al servicio. Todo lo que necesiten saber, todas las dudas que tengan, todo lo que quieran conocer del servicio, no los pueden comentar por aquí. El tiempo se queda corto, pero estamos muy atentos a sus preguntas, sus comentarios, lo que necesiten saber, cómo funciona, cómo pueden adaptarlo a su estrategia, si tienen otros servicios del mercado Forex, si es su primera vez con el mercado Forex. Cualquier duda, cualquier pregunta, siempre estamos para ustedes. Estamos en el más 34-692-926331 o en el correo info@institutoespanoldelabbolsa.com. Más 34-692-926331 o info@institutoespanoldelabbolsa.com. Hagan todas las preguntas, todos los comentarios, todas las dudas y terminen de convencerse, aquellos que no lo han hecho, de que este es un servicio ganador y que aportará para sus objetivos financieros y su tranquilidad. ¿Okay? Recuerden comentarnos también que nos acompañaron en este webinar, ya sea que nos estén viendo en vivo o en grabación. Y entonces vamos a activarles una promoción especial para que puedan recibir el servicio en un precio de lujo. Promoción especial del servicio, con un servicio súper completo, profesional, un servicio de calidad, con grandes ganancias. Aprovechen esta oportunidad. Más 34-692-926331 o info@institutoespanoldelabbolsa.com. Así es, y ustedes dirán que yo soy muy repetitivo, pero siempre tengo en mente como que esto debería aprovecharse de una manera increíble y de verdad que muchas veces yo creo que no ven el potencial de lo que se tiene como tal.
que no ven precisamente la situación de todo esto que se está viviendo y cómo ustedes pueden aprovechar hoy en día todos estos servicios que son tan increíbles. Siempre digo esta frase y siempre la repetiré. Me hubiese encantado que al momento yo de estar iniciando estudiando todo esto, poder haber contado con un servicio como lo es el de precisamente Green Forex, un servicio en el cual a medida que yo voy aprendiendo, puedo ir ganando de la mano de expertos. Eso es increíble. Y eso no en cualquier lado, en cualquier servicio, lo vas a poder encontrar. Pero bueno, avancemos ya para ir terminando. Vamos a poner rápidamente estos ejemplos, porque como te comentaba, pues lo que vamos a hacer en este momento es dividir precisamente en 5 fases eh, el método que hemos visto y terminaremos precisamente con un ejemplo aquí gráfico que es el que ya tenía aquí armándolo para poder ir adelantando lo máximo posible. Y es que aquí tenemos los dos esquemas. Tenemos el esquema tanto de distribución, o sea, el que estamos formando en tendencia bajista, como el esquema de acumulación, que va a formar una nueva tendencia alcista. ¿Sí? Ese es un esquema completo y aun cuando de pronto vas a ver etiquetas que no se han explicado, pues vamos a verlo de, una manera, de la manera más sencilla posible. ¿Sí? Vamos a verlo de la manera, digamos, como más factible para todos y vamos a empezar dividiendo el precio en distintas fases. Vamos a tener una primera fase, como lo es una fase A, que es, uy, ya, perdón, que es una fase A, listo, ya, que es una fase A, que es la fase del proceso de frenado de la tendencia alcista previa. Entonces acá vamos a tener precisamente, vamos a tener digamos unos preliminary supply, que son estos de aquí, que vas a verlos como PSY, que son digamos como paradas preliminares, que siempre van a fallar. Siempre vamos de como es el primer intento de parar la tendencia, pero estas siempre van a fallar. Luego de esto sí tenemos la parada como tal, que es el buy and clímax, que lo tenemos acá como BC, que es el clímax de las compras. Vemos que obviamente esto va acompañado con un incremento en el volumen. Si te das cuenta aquí, vemos este incremento en el volumen, que es el que precisamente nos va a acompañar precisamente esta situación. Y vamos a ver una falta de armonía con ese volumen, puesto el precio no ha logrado pasar el nivel naranja, esta zona de resistencia que ustedes ven acá. Recordemos que decíamos que va a existir armonía cuando después de una gran inyección de volumen podemos romper una línea de resistencia o una línea de soporte. Pero en este caso, pues no existe esa armonía, pues obviamente no encontramos el rompimiento de esta zona. ¿Sí? Entonces, lo que va a hacer es anticiparnos a una posible distribución. Cuando nosotros vemos este tipo de situaciones, nos vamos a anticipar a que puede existir una posible distribución. Vemos automáticamente que el precio nos forma un automatic rally. Vemos que precisamente nos forma precisamente este automatic rally hasta el soporte. Luego vamos a tener obviamente digámoslo como un secondary test, que es como digamos es un test que es muy cerca de la parada y con eso vamos a pasar a una siguiente fase como es la fase B. Al momento de estar en esa fase B, en esta fase, pues vamos a ver que el precio alcanza casi toda la liquidez, toda la liquidez necesaria para poder producir una expansión a la baja. Esta pues estará probando constantemente los niveles tanto como el Automatic Rally como eh, precisamente del Buy and Climax y eso va a suceder en el momento cuando pasemos ya a una fase C. Si te das cuenta, en la fase B estaremos probando constantemente pues estos niveles, constantemente, pero una vez ya rompemos estos niveles, pasamos a una fase C donde vamos a tener en este caso nuestro famoso uptrust o aquí vamos a ver pues UTAD. ¿Listo? Es exactamente lo mismo. ¿Vale? Esa ruptura rápida que prueba el compromiso, digámoslo así, alcista, pero al no encontrar la demanda suficiente, pues la ruptura, digamos que el precio lo que va a suceder es devolverse rápidamente. Si te das cuenta, pues el precio se va a devolver rápidamente. Ahora, ¿qué es lo que sucede al momento que entonces vemos que el precio pues se devuelve rápidamente? Pues que sencillamente va a estar ingresando dentro del rango de acumulación. Y cuando el precio valida este reingreso en el rango, cuando ya se valida este reingreso, como lo ves acá, pasamos a una fase D.
Normalmente y frecuentemente la fase D, pues lo que va a hacer es formarme máximos y mínimos decrecientes. Si te das cuenta aquí vamos a formar un mínimo, un máximo, un mínimo, un máximo, que van a estar decreciendo, o sea, van a estar disminuyendo, ¿sí? Em, Estos van a ir encaminados, obviamente, pues a la zona de nuestro Automatic Rally. Te das cuenta, pues van a estar encaminados justamente hasta esta zona. Ahí están, en esa zonita como tal. Pero cuando el precio pasa por debajo de esta zona, lo que vamos a tener es un deslizamiento de hielo, que es el que tenemos justamente acá, que se me hizo el mouse, que es este que tenemos acá, el deslizamiento de hielo. Posteriormente tendremos nuestro back o nuestro, digamos, este pullback, que lo que va a hacer es validar este deslizamiento de hielo, o como lo conocíamos precisamente, este back a la zona de hielo, y ahí sí pasaremos a una fase E, que será nuestra nueva tendencia bajista. Ahí está absolutamente todo el conocimiento que hemos adquirido. Ahora, es exactamente igual en la zona de acumulación. Tendremos nuestra tendencia previa con digamos como preliminary supports, que son, digamos, como zonas preliminares donde supuestamente iba a darse esta parada, pero no fue así, hasta que tenemos precisamente nuestra parada como tal, o nuestro selling clímax. Vamos a ver después un automatic rally como tal formado hasta nuestra nueva zona de resistencia, que normalmente era acompañado de un gran volumen. Tendremos un secondary test que lo que va a hacer es muy cerca de nuestra zona de soporte, que nos va a marcar el inicio de nuestra nueva fase, nuestra fase B. Aquí estaremos probando constantemente estos puntos, estas zonas, y una vez lo que hacemos es romper esta zona de selling o esta zona de parada, tenemos nuestro spring, que al momento de darnos cuenta que efectivamente no la quiere romper, que esto normalmente era acompañado de poco volumen, nos quiere indicar que efectivamente no hay una inyección que quiera hacer un giro en este momento, que quiera, digamos, como acompañar algo distinto, vamos a tener un test del Spring, que es precisamente un test ahí en este caso. Recordemos que este Spring va a haber harto volumen, pero aquí este test nos va a ayudar a saber que al no haber tanto volumen, pues sencillamente es porque lo que quiere el precio es irse al otro lado. Después de ese test que nos marca la fase C, vamos a entrar en una fase D, que es precisamente donde vamos a tener. A ver, Luis, ¿escuchamos a Luis? Creo que perdimos el sonido de Luis. Vamos a comentarlo aquí con los expertos para solventarlo rapidito. A ver, les pedimos disculpas. Ustedes saben que muchas veces en los eventos en web, en vivo, suceden cosas, pero que bueno, saben que estamos aquí. Cualquier duda, info@institutoespanoldelabbolsa.com. Estamos Hola, aquí para hola. ayudarlos. Ok, aquí estamos, Luis. Se, se cortó, pensé que estaba hablando. Te perdimos el audio, ya te escuchamos de nuevo. Ok, ok. ¿Me puedes indicar en qué parte se quedó? A ver, estábamos hablando de este gráfico, De la el de acumulación. acumulación. Exacto. Ah, bueno, listo, perfecto. Bueno, les estaba diciendo que es exactamente igual, donde tenemos precisamente el primary support, tendremos obviamente nuestra parada, nuestro automatic rally, y bueno, creo que estábamos precisamente ya en la fase C, donde teníamos nuestro spring, el test del spring, que nos marcaría nuestra nueva fase D, que serían, digamos, mínimos y máximos crecientes, no decrecientes, como en el caso, digamos, del gráfico, digamos, de distribución. Y tendremos ahora, precisamente acá, nuestro salto del arroyo, el test del arroyo, y entraríamos a nuestra fase E, formando nuestra nueva tendencia alcista. Así es como nosotros precisamente buscamos y los traders y las grandes manos entienden el mercado. Y ya para terminar, te lo quiero mostrar precisamente aquí. Y aquí es donde lo tienes. Esto ya es, digámoslo así, en vivo, en el AUDJPY, en una temporalidad de 5 minutos, donde vamos a encontrar acá
precisamente nuestra parada, formando después un automatic rally, que esto sería, digamos, como nuestra fase A. Entraríamos en una fase B, donde entraríamos a probar constantemente estas zonas. Entraríamos en una fase C, donde encontramos un spring, un test del spring que está cerca de la zona, no necesariamente tiene que ser obligatoriamente justo ahí. Y después de esto vamos a encontrar que se van a formar, digamos, mínimos y máximos cada vez más altos, formando, por fin, un salto del arroyo, que es precisamente este rompimiento de acá, que me pasa esta zona del automatic rally, perdón, esta de acá, un back del arroyo y nuestra fase E, una tendencia alcista. Chicos, espero que de verdad este conocimiento les esté ayudando, lo estén aplicando. Yo sé que puede ser un poco confuso al inicio, pero ustedes tienen una ventaja y es que todo esto está siendo grabado. Entonces, si tienen alguna duda, alguna pregunta, vean esto cuantas veces sea necesario. Las veces que sea necesario, vean este tipo de información, vean estos videos, porque créanme que capaz de pronto la primera no lo estés entendiendo mucho. A mí me costó, digamos, un tiempo aprenderlo y entenderlo, verlo en el mercado, pero una vez lo empecé a ver y a ver y a ver y a estudiar y a estudiar y a estudiar, ya fue cada vez mucho más fácil tenerlo ahí en mente. Entonces, espero que te haya servido esta información. Eso es lo que es el método de Wyckoff, donde podemos entender las grandes manos y cómo seguirlas. Un saludo para ti, un gusto saludarte. Luis Carlos Marín y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Muchísimas gracias a todos por dedicar esta hora de su semana a la cultura financiera. Esperamos que todos disfruten de esta Semana Santa, y por supuesto saben que estamos aquí para acompañarlos. Recuerden que tenemos el servicio de Winforex a su disposición. Nos comentan que nos acompañaron en este encuentro y le activamos la promoción especial. Y recuerden que es un servicio para que ustedes ganen como los profesionales en el mercado de Forex. No se queden por fuera. Más 34-692-926331, info@institutoespanoldelabolsa.com. Por supuesto, nos pueden solicitar toda la información que necesiten del servicio y estamos allí para ayudarlos. Muchísimas gracias por acompañarnos y será hasta la próxima semana. Hasta luego.